Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Gusto verlos en esta mañana. Hace rato que volteé, estamos hacia la iglesia. Me da gusto verlos a todos. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos, congregados en esta mañana para ser expuestos a su palabra, pero también, como cantábamos hace un momento, para adorarle a nuestro grande, soberano Dios, a nuestro Rey de paz, a nuestro Dios soberano, entonarle himnos, sus preciosas verdades y ahora a ser expuestos a su palabra, continuando con nuestras exposiciones en el libro de Amós. Les pido que me acompañen en oración en esta mañana. Padre Dios eterno, Dios bendito, te damos gracias por tu palabra, la cual nos instruye, aún en pasajes que pudieran ser difíciles de comprender a la primera lectura, a lo mejor oscuros en nuestra falta de entendimiento, pero que tu luz nos va iluminando y podemos hacer claros estas verdades de tu palabra, las cuales nos instruyen, las cuales también nos dan alerta. Por medio de tu palabra nos llamas la atención y nos haces que miremos a ti en arrepentimiento. Te pido que sigas hablando a tu pueblo en esta mañana, que me uses por medio de este texto al exponer tu palabra y tu pueblo sea edificado, podamos ser confrontados y podamos ser transformados también. Nos ponemos en el hueco de tu mano en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por esta preciosa mañana que nos ha dado, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo conoce la famosa historia del Titanic. Yo creo que esta ilustración tiene muchos usos, se puede hacer para muchas cosas. Esa historia que todos conocemos, en 1912, el RMS Titanic fue llamado el barco insumergible. Y se dijo que ni siquiera Dios lo podía hundir. Ahí tienes pasajeros ricos, cenando en lujo, bailando al ritmo de la música, disfrutando de los mejores lujos. Los principales a cargo ignoraron las advertencias previas de iceberg porque confiaron en la reputación del barco. Confiaron en la tecnología del tiempo, en la forma de construcción, en el material que usaron, al punto que no pusieron los suficientes salvavidas, porque pues es un barco inundible, es un barco que no se va a hundir. ¿Para qué necesitamos tantos salvavidas? Solo van a quitar espacio para la piscina, van a quitar espacio para el área de juegos. No pongas tanto, no le va a pasar nada, ¿no? Pero como sabemos de la historia, el 14 de abril de 1912, el RMS Titanic chocó con un iceberg en su primer viaje. Se creó pánico, incertidumbre, y en esos momentos se hizo evidente que ni todo el dinero del mundo o toda la confianza humana podría salvarlos del hundimiento. La mayoría de los que estaban riendo, tomando y festejando, tranquilos en sus lujosos trajes y vestidos, horas después estaban pereciendo ahogados y congelados en las aguas heladas del Atlántico. De la misma manera, así como los pasajeros del Titanic, Israel estaba viviendo una falsa ilusión de seguridad, disfrutando sus riquezas, disfrutando su comodidad y poder, mientras al mismo tiempo disfrutaban de las injusticias y de la opresión al pobre, desobedeciendo a Dios e ignorando sus constantes advertencias. Advertencias que Dios envió una y otra vez por medio de sus profetas, por medio de diferentes castigos, y no se quisieron volver de sus malos caminos a Dios. Y ahora Amós confronta esta mentalidad que tenía Israel, de que Israel no podía perecer, a ellos no les podía pasar nada, porque son el pueblo de Dios. Estaban tan seguros y confiados que nada les podía pasar, mientras al mismo tiempo ignoraban al Dios que los protegía. Y Amós les muestra que la autoindulgencia ciega el corazón del hombre, y lo ciega el corazón al peligro y entume el entendimiento para ver la realidad de las consecuencias y de la destrucción eminente que nuestro pecado genera.
Y Dios, por medio de amor, advierte a su pueblo contra la falsa seguridad, la autoindulgencia de los lujos y la complacencia espiritual. Pero Dios juzgará a todos los que ignoran la justicia mientras disfrutan de la ilusoria tranquilidad. Ahora, creo que es importante definir a qué nos referimos con autoindulgencia. ¿Qué es eso? Bueno, la autoindulgencia se refiere a una actitud de compasión y comprensión hacia uno mismo, especialmente ante los errores o las dificultades. Esto es tratarse a uno mismo con amabilidad, con perdón y aceptación. Tú estás bien, no te preocupes. Es algo muy útil, de hecho, en la psicología moderna, sobre todo en actitud de pecado. Cuando llega alguien y dice, soy borracho, no, perdónate a ti mismo, acepta tu error, todos nos equivocamos, tú no tienes un problema, tú tienes una enfermedad y no es tu culpa, perdónate a ti mismo. Y cuando se cree esa mentira, eso es la autoindulgencia. Bíblicamente, la autoindulgencia es pecar, saber de las consecuencias y aún así hacerte de la vista gorda de las consecuencias, estando cómodo y tranquilo como si tú hubieras hecho bien. Otra definición dice: la autoindulgencia se refiere a la tendencia a ser excesivamente indulgente o tolerante con uno mismo, especialmente en relación con errores, debilidades o deseos. Implica una falta de autocrítica y puede manifestarse como una justificación de comportamientos que normalmente serían considerados negativos o perjudiciales. Es tremendo esto. Y ese es el peligro de las falsas religiones. Una falsa esperanza es sentirte bien contigo mismo a pesar de estar mal. Justificas tus creencias bajo falsas esperanzas o aceptas tus pecados por ser tolerante contigo mismo. Y es un peligro porque en última instancia te irás al infierno. Pagarás las consecuencias, pero ahora, en lugar de estar alerta, estás dormido en la autoindulgencia de la religión y del moralismo. Quedas entumecido para poder reconocer tu pecado y poder arrepentirte. Al punto que no puedes reconocer el mal que haces, porque para todo tú estás bien. Es como si destruyeras una ciudad, dejando casas destruidas, y dices, me voy a arrepentir. Te arrepientes, y en ese arrepentimiento construyes una casa. Te sientes cómodo con lo poco, pero no profundizas en el daño total. Una casa no restituye todo el daño que hiciste. Dejas tu conciencia tranquila con lo menos posible. Esa es la falsa seguridad de la autoindulgencia. Llegar a un punto donde te sientas bien a pesar de no profundizar en el pecado, en el daño. Amós ahora se dirige su atención a quienes se sienten seguros, a que están orgullosos, se sienten intocables, especialmente a los líderes de la élite de Sión y de Samaria, que representan Judá e Israel. Es un oráculo de aflicción, un fuerte lamento y una advertencia contra la arrogancia, la indiferencia y la falsa seguridad en tiempos de decadencia moral. La comodidad sin carácter invita a la corrección de Dios. Dios no deja sin castigo a quien ama. Entonces, eso es lo primero que vemos en este capítulo. La autoindulgencia era la actitud de Israel, y eso es lo que nos describe el versículo 1. Ay de los que viven reposadamente en Sión, y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, los notables de las naciones principales, a quienes acude la casa de Israel. Ese ay, como observábamos en la ocasión anterior, es de advertencia,
Pobrecitos aquellos que viven reposadamente, no saben lo que viene. Si supieran aquellos que viven reposadamente lo que les acontecerá, lo que les acontecerá. ¡Ay de ellos! Es una advertencia de Dios para los autoindulgentes. Observen esa actitud que tenían. Dice, viven reposadamente, se sienten seguros. Y eso tiene sentido. La ciudad de Sión, Jerusalén, era una ciudad fortificada. Además, estaba el templo y la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Qué podría pasarnos? Tenían esa actitud de vivir tranquilamente. Luego tenemos el monte Samaria, la gran capital de Israel del norte. Tenían un lugar estratégico para una buena defensa. Eso les daba seguridad. Ambos lugares, Sión y Samaria, representaban los centros espiritual político de Israel. Pero Dios veía su orgullo y pasividad ante los asuntos importantes. Vemos además que sentían seguridad en tener relación con los príncipes y la gente de prominencia de otras naciones. Y no cualquier nación, dice naciones principales, naciones importantes. Ellos acudían a estas naciones y eso también les daba sentido de seguridad y tranquilidad. La prominencia. Se confiaron del estatus que tenían estos líderes. Esta élite religiosa autoindulgente. Se veían a sí mismos intocables debido a su herencia y a su prominencia. Eran gente importante y de renombre. Tenían grandes amistades a las cuales podían acudir en tiempo de ayuda. Tenían confianza en las cosas equivocadas. Una falsa seguridad. Versículo 2. Pasen a Calne y miren, y de ahí vayan a Mar la Grande. Desciendan luego a Gad de los filisteos. ¿Son ustedes mejores que estos reinos? ¿O es el territorio mayor que el de ustedes? Dios invita a Israel a mirar a las naciones vecinas paganas para que mediten y vieran lo que tenían. Era todo por la mano de Dios, la cual estaban menospreciando. Ellos miraban sus victorias pasadas, victorias como las de Cane, Amad y Gad, pensando que estas naciones eran menos que ellos, y así se sentían seguros. Si estas naciones no pueden ganarnos, ya las amamos. Nadie podrá vencernos. Versículo 3. ¿Alejan ustedes el día de la calamidad y acercan la silla de la violencia? Ellos desecharon el día de la calamidad como algo ilusorio, como esos cuentos de niños que les cuentan para dar miedo. No va a venir eso. Además inculcaron la injusta violencia en la sociedad, como la opresión al pobre y los cobros injustos de impuestos. Es decir, violentaban al pobre y al indefenso. Desecharon la justicia divina a pesar de que fueron sus pecados los que apresuraron el juicio. Su falta de convicción y su autoindulgencia hicieron que el juicio fuera final. Y se cegaron a la realidad del juicio. Y eso es precisamente lo que provocan las falsas religiones. Incluso un falso cristianismo lo que hace es que te ciega a la realidad del juicio venidero. Muchos hoy en día se sienten seguros porque son religiosos, porque siguen ciertas formas de vivir, a lo mejor porque son miembros de iglesias o porque viven bajo una cultura cristiana. Otros a lo mejor se sienten cómodos y seguros porque sus papás son creyentes, los mis papás van a la iglesia y yo puedo estar cómodo, pero eso no tiene nada que ver con ellos. Es una realidad y un serio peligro. La autoindulgencia en tiempos de paz puede llevarte incluso a la ruina espiritual. Yo estoy bien, cuando realmente todo por detrás no está bien. No importa tu posición social o posición económica, si no te entregas a Dios, solo verás ruina. Y eso es lo que le pasó a Israel.
Y Dios traería juicio severo por su orgullo y castigaría a aquellos que fueron negligentes con la justicia que debían demostrar. Sino que además de todo esto, ignoraron el día del juicio. Como decía el capítulo anterior y observábamos, ellos se confiaban en el día del juicio, anhelaban que fuera el día del Señor, sin reconocer que el día del Señor vendría para ellos. Pero luego nos describe los lujos que tenían estos autoindulgentes mientras la justicia se desmoronaba a su alrededor. Versículo 4. Los que se acuestan en camas de marfil, se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros en medio del establo, que improvisan al son del arpa, como David, que han puesto cantos para sí y beben vino en tazones de altar y se ungen con los óleos más finos. Esas son descripciones de lujos excesivos que obvio ellos conseguían por la opresión al pobre y las injusticias que hacían. Era esa actitud de coman y beban y disfruten que mañana moriremos. Estaban entumecidos a los sufrimientos de alrededor. Ninguno tenía ya compasión el uno por el otro. Una nación apagada al amor, al punto que dice, no se lamentan por la ruina de José, no se lamentan por todo lo que va a venir. Israel va a perecer, y este grupo elite de personas estaban muy tranquilas, como si a ellos no les fuera a acontecer nada. Recordando la cuestión anterior, que cuando menciona a José se refiere a todo Israel del norte. Era una referencia simbólica porque Israel del norte estaba mayormente conformada por los hijos de José. Pero en lugar de ver el juicio que vendría, ellos estaban cómodos, dice, en sus camas caras, en su ambiente especial con su música, su vino, su comida, sus festividades. Estaban muy tranquilos. Había sufrimiento en todo Israel, había injusticias, había opresión, y este grupo estaba menospreciando esto. Hasta cierto punto se puede decir que estaban festejando su propia ruina. Y Dios les declara juicio. Como una irónica vuelta, ahora llorarán y sufrirán. Primero, versículo 7. Irán por tanto ahora al destierro, a la cabeza de los desterrados, y se acabarán los banquetes de los disolutos. Aquellos que vivían en comodidad irán primero al exilio. Son los que irán a la cabeza de todo esto. Serían la cara de la vergüenza. Sus celebraciones serían las primeras en ser convertidas en lamento. El Señor hará justicia por toda esa maldad. Y eso es algo que aprendemos de esa porción. Que los lujos, aunque no son malos en sí, pero nos pueden cegar a la justicia. Se pueden volver una carga y dificultades para nuestro andar. El cristianismo autoindulgente, que disfruta sus bendiciones, pero que ignora la justicia y el servicio fiel, es ofensivo a Dios. No es lo que Dios nos ha llamado en el cristianismo. Porque Dios quiere misericordia, no sacrificios. Amor al prójimo y justicia, no religión vacía, con actos vacíos o aparentes buenas obras. El Señor aborrece el esfuerzo humano porque es orgullo. Y esa es la transición al siguiente punto. Versículo 8. El Señor Dios ha jurado por sí mismo. Ha declarado el Señor Dios de los ejércitos: aborrezco la arrogancia de Jacob y odio sus palacios. Así que entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Vemos una verdad acerca de Dios, de su carácter. Dios aborrece el orgullo y una falsa seguridad. Es tan serio esto que el asunto no será dejado de lado. No se puede.
sino que además Dios mismo está jurando por sí mismo. Es una declaración solemne de certeza. Así será porque así será. Y Dios lo determinó y aún más lo juró. Es como un sello inquebrantable. El juicio será ejecutado, tal como ha dicho el Señor. El orgullo nacional de Israel, de su fuerza y de su riqueza, incluso espiritualmente como la nación escogida de Dios, los llevaron a una caída espiritualmente tremenda. En lugar de mirar a Dios, se fijaron en las bendiciones. En lugar de adorar a Dios, adoraron la creación. En lugar de darle gracias a Dios, se dieron gracias a sí mismos. Y dice que ni aún las mejores casas serán perdonadas, versículo 10. Y si 10 hombres quedan en una misma casa, morirán. A punto de que si llegara a haber un sobreviviente, tuvieran el horror de hablar. No sé que el Señor nos destruya también. Versículo 10 lo explica. Entonces su tío o su incinerador levantará a cada uno para sacar los huesos de la casa y dirá que está en el fondo de la casa. ¿Hay alguien más contigo? Y éste responderá: nadie. Entonces aquel dirá: guarda silencio, porque no se debe de hacer mención del nombre del Señor, porque el Señor ordenará que la casa grande sea reducida a escombros, que la casa pequeña sea hecha pedazos. Cállate, no hables. Le dice: guarda silencio. Es como decir: yo sobreviví. No digas eso, porque te has destruido de todas maneras. Eso habla de lo tremendo que sería esa destrucción, que los que sobrevivan, para ellos será aún más aterrador. Mejor les hubiera sido morir en el momento. El Señor erradicaría a Israel como una nación. No habrá casa chica, dice, ni casa grande. Ya no importa si sean familias de 2 o de 20. Nadie será inmune al castigo que la nación merece por todo su pecado, por toda su rebelión. Y de hecho nadie lo es. La indulgencia es creer precisamente que no te pasará nada, que no hay consecuencias, que no habrá castigo, no hay consecuencias por tu pecado. Pero siempre hay consecuencias por el pecado. A veces son chicas y por eso las menospreciamos, pero a veces las consecuencias son severas. No podemos ignorar ese texto y no ver que la paga del pecado es muerte. Ver que realmente hay una seria consecuencia por el pecado: muerte. En última instancia, esa muerte es relativa a tus pecados. No es simplemente una muerte por cierta cantidad de pecados. Es el infierno bajo el fuego justo de cada uno de tus pecados. La realidad del castigo inminente es súper clara. El pecado amerita el infierno, porque Dios aborrece el orgullo y la falsa religión, a la cual, si no estás en Cristo, eres culpable. Dios aborrece el orgullo humano que dice: yo puedo ser salvo, yo tengo mis maneras, yo puedo buscar mi propio camino. Todo aquel que no está en Cristo, dice la palabra, ya ha sido condenado. Habrá juicio para todo ser humano. Y la pregunta es: ¿estás listo para ese día? ¿Estás listo? Porque Dios no dejará al pecador sin infierno. Dios no dejará por inocente al culpable. Y eso es para todos los que no tienen a Cristo, los que no han sido cubiertos con su justicia. Pero como cristianos, eso es aún peor para nosotros. Saber que cada pecado que cometemos es un ataque a nuestro Salvador. No ofensa. Simplemente pensar que cada pecado que cometemos fue lo que Jesús sufrió en la cruz por nosotros.
¿Nos dolemos por nuestro pecado? ¿O nos escondemos detrás de la comodidad y de las distracciones? ¿Estamos más preocupados por la apariencia o por el arrepentimiento genuino? El pecado es muy engañoso y podemos dejarlo pasar sin realmente ver las consecuencias. Ayer eso observábamos con los matrimonios, que los pequeños detalles son tan importantes que cuando se descuidan traen problemas más críticos y severos. El problema es que nuestro orgullo no nos permite ver la seriedad del asunto y nos engaña para sentirnos cómodos y tranquilos en medio de una falsa esperanza. Pero lo que pasará es que vendrá el juicio. Hermanos, no seamos tomados dormidos cuando venga el castigo. No vaya a caer el castigo cuando menos lo esperemos, sino que estemos en constante oración, arrepintiéndonos y confesando nuestros pecados. No minimicemos lo corrupto de nuestro corazón, de nuestros pecados, el mal que hacen. No tengamos en poco el pecado. Y más, cuando abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, quien intercede aún por nosotros. Al revés, tengamos la confianza de entrar ante el trono de la gracia para la ayuda oportuna y pedirle al Señor que nos haga profundizar en nuestro arrepentimiento y que nos haga ver todo pecado, aún los que son ocultos. Necesitamos continuamente estar creciendo en fe y profundizando en nuestro arrepentimiento. Es necesario para un continuo crecimiento y no quedarnos estancados. Pero Amós no se queda ahí, ya que cuando seguimos tercos en nuestro pecado, la visión comienza a distorsionar la realidad al punto que torcemos lo moral. Versículo 12. ¿Corren los caballos por la peña? ¿Se ara en ella con bueyes? Estas son preguntas retóricas. Y la respuesta obvia es no. Es absurdo que los caballos corran por la peña o sobre rocas escarpadas, porque eso los pudiera herir o incluso matar. Y es absurdo arar la peña, una montaña rocosa con bueyes, porque romperá el arado y no se lograría nada. Es una absurdidad. Y luego continúa. Pues ustedes han convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en amargura. Así como sería absurdo hacer estas cosas, dice, el comportamiento de Israel ha volteado lo moral de Dios en perversión. Tomaron lo que se suponía era fértil y bueno, la justicia y la rectitud, y lo convirtieron en algo venenoso y amargo. Entonces Amós usa estas ilustraciones absurdas para mostrar a Israel cómo han pervertido el orden moral que Dios les había dado. Convirtieron lo malo en bueno y lo bueno en malo. Y eso es lo que naturalmente pasa cuando una nación abandona a Dios. Cuando siguen a Dios, toman su consejo y entonces lo bueno es bueno. Pero cuando se alejan, hay un resentimiento que se convierte en desprecio tan fuerte que lo moral se transforma al opuesto y lo malo se hace bueno y lo bueno se hace mal. Convierten lo justo y lo bueno en veneno y amargura. Cuando Dios nos da su buena ley, su maravillosa gracia, pero la tergiversamos, para obtener ganancias egoístas o injustas, somos como un granero que intenta arar las rocas. De ello resulta la destrucción. Tergiversamos, ya leí. Me quedé con la... Pero en lugar de nutrir
los buenos valores en la sociedad, con piedad, justicia, igualdad, la terminan envenenando. Eso es lo que vemos hoy en día. La justicia se vuelve corrupción. Eso es lo que vemos incluso en nuestra nación. El que no tranza, no avanza. Es decir, si quieres lograr algo bueno, busca la injusticia y oprime a quien puedas. La rectitud se vuelve amarga. Mas Dios nos llama a nosotros a ser aroma fragante de Cristo para el bien de otros. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Segunda de Corintios 2:15. Pero luego nos dice el versículo 13 en Amós: ustedes que se alegran por lo de Baal, que dicen, ¿no hemos tomado para nosotros Carnayim con nuestra propia fuerza? Estas dos, lo de Baal y Carnayim, fueron victorias militares de las que Israel se sentía orgulloso. Era una jactancia sobre victorias sin sentido. Lo de Baal significa nada y Carnayim significa cuerno, y simbolizaban la falsa seguridad en el poder humano. Como si un hombre de 40 años se pone a presumir porque le ganó a uno de 10. Así de ridículos estaban festejando sus victorias. Israel tenía confianza en su poder, que había sometido a estas dos naciones insignificantes. Israel celebró su propia fuerza y éxito en lugar de glorificar a Dios, porque fue Dios quien entregó a estas naciones en sus manos. Si no fuera por Dios haber estado guardando a Israel, naciones más simples y sencillas que estas nos hubieran vencido. Pero por el castigo, y algo que no se imaginaban y que no esperaban, es que un ejército muchísimo más poderoso que estas naciones vendría por ellos. Y eso es lo que la autoindulgencia te lleva: al orgullo humano, a sentir que tú puedes por tus propias fuerzas y en tus propios tiempos. El orgullo es muy engañoso. Nos hace sentirnos mejores que los demás, nos hace ver nuestros esfuerzos como más significativos que los de otros, o de sentirnos superiores. Pero en este caso nos hace sentirnos cómodos con lo que podemos hacer en nuestras fuerzas y nos ciega a nuestra debilidad y a nuestra dependencia de Dios. Cuando nos enorgullecemos de nuestros logros, nos sentimos orgullosos por nuestras riquezas, por nuestra fuerza, en lugar de humillarnos en la gracia de Dios. Nosotros también caemos en ese error sutil, en el engaño de la autoindulgencia. Y ese es el problema con el orgullo humano. Siempre exagera los logros y minimiza el pecado. Pero luego llega la amenaza real de la mano de Dios. Versículo 14. Por tanto, voy a levantar contra ustedes, oh casa de Israel, declara el Señor, Dios de los ejércitos, una nación que los afligirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo del Arabá. Por causa de su orgullo, el Señor advierte que el juicio se avecina. Desde el norte, donde estaba Lebo Amad, y hasta el sur, hasta donde estaba el arroyo de Arabá, Israel sería aplastado totalmente por Asiria. Como hemos observado en varias ocasiones, todo el castigo que Dios pronuncia en Amós, esa profecía de juicio fue cumplida con la conquista de los asirios. E históricamente, los asirios eran conocidos por ser brutales en sus conquistas. Y si observan, no podemos dejar de ver la realidad del juicio. Dios ha sido insistente en hacerle ver el juicio en varios capítulos. Pero observen, versículo 8: así entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Versículo 11: porque el Señor ordenará que la casa grande sea reducida a escombros y que la casa pequeña sea hecha pedazos. Versículo 14: por tanto, voy a levantar contra ustedes una nación que los afligirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Arabá.
una descripción de todo lo que sería esta conquista por los asirios. El juicio no solo sería inminente, sino severo. Y Dios estaba levantando ya una nación para oprimirlos con una conquista total y abrumadora que los borraría del mapa. Lo que podemos ver de esto es que ninguna falsa seguridad puede resistir el juicio de Dios. Así que tengamos cuidado de celebrar nuestros propios éxitos mientras nuestro corazón se aleja de Dios. Dios humilla a las naciones y a las personas que confían en sus propias fuerzas mientras ignoran su misericordia mostrada en la cruz de Cristo. Nuestro único refugio para el día del juicio es solo y únicamente Jesucristo. Si quieres huir de la ira venidera, solo debes de mirar a Cristo. Cristo es nuestra arca que nos pasará seguros por el medio del juicio. Porque no hay otro camino y no hay otra forma, solo en el nombre de Jesús hay salvación. Así que hoy vuélvete a Cristo en fe y arrepentimiento. No seas necio y deja de pervertir la moral de Dios a tu conveniencia. Y vuélvete de tus pecados al Salvador y tendrás vida eterna. Pero eso es lo que Israel hizo. A pesar de conocer a Dios, de tener sus leyes, de haber sido expuestos a su palabra, se confiaron falsamente en su posición social, en su economía, en su religiosidad. Fueron autoindulgentes a pesar de las injusticias, la opresión al pobre, de rechazar los estatutos y mandamientos de Dios. Se sintieron cómodos y tranquilos con esa actitud de aquí no pasa nada. Ignoraron la justicia que era necesaria para la vida y se olvidaron de que el Señor aborrece al orgulloso, aborrece al corrupto, al que hace lo malo, no le es acepto. Fueron tercos y pervirtieron la moralidad en Israel. Y el castigo fue inminente y fatal. No dejes que te pase lo mismo que le pasó a Israel. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios capítulo 5, versículos del 10 al 16. Para terminar, ¿qué nos deja un pasaje así? Bueno, en primer lugar, que Dios se opone a la autoindulgencia. La flojera espiritual, especialmente en el liderazgo, tanto dentro de la iglesia como con los varones dentro de cada hogar. Esto trae gran reproche a Cristo y por lo tanto también a nosotros por parte de Dios. Tenemos una gran responsabilidad. Jesús nos enseñó en Lucas 12:48: a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirá. Hay una gran responsabilidad. Entonces no caigamos en el error de Israel de sentirnos cómodos con nuestros pecados o tranquilos en nuestras responsabilidades, sino si es que en algo faltamos, corramos a Cristo por perdón, en arrepentimiento. Si nos faltan las fuerzas, vayamos a Cristo a pedir fuerzas. Y si nos hace falta sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios y Él la dará abundantemente. No nos dejemos vencer por el mal, sino procuremos el bien. Hemos sido llamados a andar en las buenas obras y eso requiere diligencia, esfuerzo. Hemos sido llamados a una vida de comunión con Dios y de obediencia a Dios. Y eso también requiere diligencia.
En segundo lugar, nos enseña que la verdadera adoración involucra justicia y humildad. La justicia de Cristo particularmente y una actitud como la de Cristo. Estas son las que adoran en espíritu y en verdad. Los que están vestidos de la justicia de Cristo y los que están siendo transformados a su imagen y semejanza. Mientras que la falsa religión le falta una preocupación por la justicia. Todo es música, estar animados, las emociones. Pero eso es una ofensa a Dios. Dios no desea que te dejes llevar por todo viento que sopla, como papel que va en el aire, ahí por todos lados, siguiendo el flujo del mundo, sino que Dios desea un corazón contrito y humillado, en activa obediencia y sumisión a Él. Él desea un corazón que esté centrado en Él, que su adoración verdadera se refleje con una vida entregada a Él, una vida de obediencia. Un corazón que busca la justicia, que es manso y humilde, como el de Cristo. En tercer lugar, nos recuerda que Dios juzgará al orgulloso y exaltará al humilde. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. El orgullo precede a la destrucción y Dios resiste a todo orgulloso. Pero bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. El orgulloso no sigue la voluntad de Dios ni se somete a ella. El humilde reconoce su constante necesidad de ser guiado por el Espíritu de Dios. Reconoce su debilidad y sus flaquezas y se expone delante de Dios. El orgulloso no ve su pecado o no lo toma como algo serio ni se preocupa. El humilde se ve a sí mismo como lo que es, un pecador perdonado por gracia, y se deja usar como instrumento en las manos de Dios. El orgulloso dice, yo puedo. El humilde dice, necesito de mi Dios. Y es por eso que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y con todo esto, este es el llamado de Dios, este es el llamado de amor que Dios ha dado por medio de esta profecía. Despierta, despierta antes de que sea tarde. Necesitas la justicia de Jesucristo, la cual puede ser tuya solo por la fe. La pregunta es, ¿qué estás esperando? Busca a Cristo mientras pueda ser hallado. Mañana o más tarde puede ser muy tarde. No se ha tomado a la eternidad en un sueño, estés dormido y se has llevado al juicio. Porque luego será el crujir de dientes y el dolor. Pero también Amós 6 es un espejo de la iglesia cómoda, la que no predica su verdad, la que solo canta lo que le hace sentir bien, la que no se preocupa por el crecimiento, el discipulado, el servicio fiel, que están más preocupados por crecer en números, crecer en edificios, pero no por fidelidad y justicia, no por santidad. Eso no se habla. Y Amós nos recuerda que la paciencia de Dios tiene límites. Nos advierte en su amor y su deseo de que seamos restaurados a una relación con Él, pero no ignorará cuando esas advertencias son ignoradas. No nos confundamos y terminemos confiados en una falsa seguridad. No seamos una iglesia cómoda que es autoindulgente. Busquemos al Señor para vida. Anunciemos el pecado para perdón. Persigamos la justicia para buenas obras y vivamos de tal manera que reflejemos su santidad para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, Dios eterno, santo, justo, glorioso, queremos vivir para ti.
Y tenemos estas advertencias y constantemente necesitamos ser recordados que somos pecadores, que el pecado aún habita en nosotros. Necesitamos ser recordados que te necesitamos. Ayúdanos a no ser autoindulgentes, a no sentirnos bien y decir, está bien, no pasa nada. Ayúdanos a arrepentirnos genuinamente, a voltearnos a ti. Ayúdanos a ver si hay un pecado oculto. Síguenos transformando más en santidad, síguenos transformando más a la imagen de tu Hijo, por medio de este pasaje, de esta verdad, de tu palabra expuesta, en la cual podemos ver que puede haber una falsa esperanza en nosotros. Ayúdanos a refugiarnos solo en Jesucristo. Y por medio de esto sigas transformando tu iglesia, la sigas purificando y sigas transformando nuestras vidas. Porque lo necesitamos. Necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir siendo transformados porque aún falta mucho. Aún hay mucho pecado en nosotros. Sigue trabajando en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, moldeándonos cada día más a la imagen de Cristo para tu gloria. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por las prontas advertencias. Que sea toda gloria y honra. Amén y amén.